vamos a compartir la pizarrita y vamos a empezar a hablar de esta idea de las funciones trigonométricas, ¿cierto? Ya cómo funciona, ¿ya? Y también, vamos a decir entonces, funciones trigonométricas, y lo que vamos a introducir ahora son las gráficas de estas funciones trigonométricas. Vamos a hablar entonces de la idea de las gráficas. Entonces, vamos a hacer esta idea solamente con la función seno, pero se replican con la siguiente. Entonces voy a dibujar el plano cartesiano. Mira, voy a dibujar un plano cartesiano aquí. Voy a achicar esta cosita. Voy a dibujar otro plano cartesiano acá, más grande. ¿Sí? Voy a poner una circunferencia en el plano que está payasito. Y hoy, como que tengo los lentes sucios, parece, porque como que siento que me brillan mucho. Espera. Sí, son como... Perdón. Ya. Ya, bueno. Entonces, la idea, ¿cierto?, es que vamos a hacer lo siguiente. Ya, ahora ya terminé con mi dibujito. Entonces, este va a ser mi eje X, en mi primer plano que dibujé acá. Este va a ser mi eje Y. Voy a hablar entonces de los puntos que están en el plano, ¿cierto? Y que pertenecen a esta ecuación a esta circunferencia, o sea, que verifican la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir preocupando por el valor del seno, ¿sí? Es el que nos va a ir estudiando. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a desenrollar esos valores, ¿cierto? ¿Se acuerdan que comentábamos en la clase pasada que esto es en el fondo un enrollado? Me voy en sentido antihorario o en sentido horario, y así voy a obtener estos valores. Y lo que voy a hacer entonces, después de que los ubique, que me enrolle de nuevo y desenrolle, eh, vamos a tomar esos valores y los vamos a estirar acá, ¿no? Entonces vamos con algunos puntos. Entonces mira, estoy acá en mi circunferencia, en el punto que está acá, que corresponde al sobre el eje X, es decir, el ángulo es 0, ¿sí? Y entonces me va a preguntar cuánto vale eh, el seno. Dijimos que íbamos a trabajar, íbamos a hacer el seno. ¿Cuánto vale el seno de 0 grados? ¿Sí? El seno de 0 grados, ¿cierto? Está, como dijimos, sobre el eje X, por tanto, la Y es 0, ¿cierto? Y eso significa entonces que el seno es 0. Dijimos, ¿se acuerdan que otra cosa que planteamos, que los puntos X y que están sobre la circunferencia, lo voy a escribir más abajito mejor, porque aquí tengo, ¿cierto?, mi circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Los puntos, entonces, x y se escriben también como coseno de teta, seno de teta. Entonces, la segunda componente, la que, como estamos ahora, dijimos, ¿cierto?, preocupados de estos, va a ser la segunda componente la que nos va a dar el valor del seno. Entonces, ya obtuvimos 1, seno de 0 es igual a 0. Vamos a ir, voy a marcar estos puntos porque vamos a recorrer esos 4 sobre la circunferencia y después los vamos a ir poniendo acá. Ya tenemos uno, que este seno de 0 es igual a 0. Ya, entonces vamos con los otros. Cuando estoy sobre el eje Y, quiere decir que mi ángulo es de 90 grados. Entonces es pi medio. Entonces el seno de pi medio, ¿cierto?, vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque la componente Y de los puntos, ¿cierto?, es el seno. Después entonces digo, entonces mira, acá voy a ir dibujando 0, voy a escribir pi medio, voy a escribir pi, 3 pi medio y 2 pi.
entonces, vamos con este otro punto que está acá, es decir, el ángulo que es pi. ¿Cuánto vale el seno de pi? Bueno, vuelvo a estar sobre el eje X, la Y es 0, el seno de pi es 0. Y el último que dijimos que vamos a tomar es este, no, bueno, perdón, vamos a tomar más. Este es el 3 pi medio, el seno de 3 pi medio, ¿cierto? Estoy sobre el eje Y, pero la parte negativa del eje Y, el seno de 3 pi medio es menos 1. Y volvemos acá, ¿cierto? Damos la vuelta completa, tengo 2 pi. ¿Cuánto vale el seno de 2 pi? Bueno, vuelvo a estar en el mismo eje X, la parte positiva, ¿cierto? La Y es 0, seno de 2 pi es 0. Entonces, todos estos valores que hemos ido obteniendo, ahora los vamos a poner sobre el plano cartesiano. Y me falta destacar esto otro. Fíjate, seno de 0 es 0, seno de pi medio vale 1. Voy a asumir que el 1 está por acá. Voy a poner un medio acá. Y aquí voy a poner 1. ¿Cierto? Cuando uno tiene una hoja en blanco y tiene que hacer un dibujito, se va acomodando, ¿cierto? Para elegir los valores, tomar los valores como uno quiera. Entonces yo voy a poner ahí el 1. Me quedo como más abajito. Bueno, no importa. Pi, ¿cuánto dijimos que vale el seno de pi? 0. En el 3 pi medio, ¿cuánto vale? Ahí vale menos 1. Entonces voy a decir, ya, acá tengo un medio. Voy a estirar un poquito esto. Uy, que me quedó feo. Menos 1. Entonces, 3 pi medio es el otro valor. Y lo voy a poner ahí. ¿Cuánto vale en el 2 pi que volvimos ahí? Bien, eso. Les iba a comentar de que hay personas que, o sea, de hecho, esto se podría hacer mucho más complejo, porque yo podría construir una tabla con, no sé, no vamos a exagerar con 100.000 puntos, pero sí podría elegir, no sé, 20, 15, ¿cierto? Aquí solamente estamos tomando 5, ¿no se fijan? Vamos a analizar otro más eh, para... em, básicamente para tranquilidad nuestra. Ya, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría con con el ángulo? Uno que me dé completo es pi 30 grados son bisectos, ¿cierto? El seno de bisectos vale un medio. Entonces, bisectos sería un ángulo que estaría por acá, en mi primer cuadrante, ¿cierto? Es chiquitito, ¿sí? Y el seno vale un medio, ¿sí? Entonces, podría darme cuenta, ¿cierto? Que si tengo bisectos sería un ángulo que estaría, no sé, por acá, por ejemplo. Entonces, esto va a valer un medio, ¿sí? Y si eligiera, no sé, determinados otros puntos, ¿cierto? Voy a tener ta, 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 ta. O sea, fijan, a lo que me refiero es que esto no va a ir saltando de valor. Esto es una función que tiene una suavidad, ¿cierto? Cuando se grafica. Estos puntitos, ¿cierto? Lo que estoy simbolizando son justamente valores que podría tomar la función. Y los voy a unir, ¿ya? Las curvas en sí, ¿cierto? Uno las dibuja como una curva o incluso una recta, ¿cierto? Espera, que me pasé de lista, que eso después lo voy a comentar. Me quedo re feo. Eso, ¿cierto? Uno dibuja una curva con esta lógica, ¿cierto? Eh, de algo completo, ¿cierto? Pero en realidad las curvas están construidas, ¿cierto? Con puntos, que están tan cerca uno del otro que al final uno dibuja una curva. Ya. Entonces, lo que acabamos de dibujar es la función seno y dibujamos solamente un periodo. ¿Ya? Dibujamos
justamente hoy ahora vamos a ver primero, vamos a usar GeoGebra para observar todas las gráficas de las funciones trigonométricas. em, pero antes, no, perdón, después de eso, perdón, me confundí entre lo que significa antes y después. Después de eso vamos a, mm, a definir lo que significa el periodo de una función. Y justamente nos va a resultar con sentido hacerlo después porque vamos a ir observando esta lógica que se repite. ¿Sí? Esto después, si y vamos a mirar, vamos al tiro de GeoGebra a mirarlo, eh, porque me gustaría que miraran una gráfica bonita y no tan re fea como las que hago yo. Soy como muy tiritona. Ya, entonces, acá estoy en GeoGebra. Sí, estoy compartiendo, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Sí, estoy compartiendo. Ya, y voy a escribir entonces, mm, voy a poner i igual a, esta cosita siempre me adivina lo que yo quiero, seno de x. Esto lo comentaba también, em, en realidad escribí sin, ¿cierto? Porque así se entiende en inglés. Ya. Quiero hacer un cambio, esto lo habíamos comentado también el otro día. Mira, voy a tomar el eje X, no, ¿dónde está esto? Acá, en esta tuerquita que aparece aquí. Voy a la tuerquita, chamfer, y voy a configuración. Voy a ir al eje X y le voy a cambiar la distancia. La voy a poner en términos de pi medio. Entonces se fijan que la gráfica me va a quedar, ahora puedo observar el eje X, ¿te fijas? Y dense cuenta cómo se va a ir cortando, ¿sí? Voy a ponerle otro, si está bien el color, voy a poner más gruesecita. Me gustaría que se viera más configuración, color, estilo. Ya, ahí me gustó más. Ya. Otra cosa que voy a hacer en este gráfico, se fijan cómo está una proporción, lo quiero cambiar la proporción. Ay, pero... perdón. Voy a cambiar la proporción. Aquí está 1:1. Quiero más 1 es a 2. Voy a poner uno mejor. 2. Aquí para qué tan exagerado. No. Perdón. 2, 1. Así mejor. 1. Sí. Ay, me queda 2 aquí, quiero. Eso. Ahí fíjate, encuentro que se ve mejor. Aquí hay un tema que se están apreciando con el cambio que yo hice, como delante se veía más achatada y ahora se ve más alargada. Eso es un efecto óptico nada más, ¿cierto? De esto, de cómo cambió la proporcionalidad en los ejes. Después vamos a hablar de otro tema relacionado a esto, ¿cierto? Cómo es justamente la forma en que yo puedo graficar otro tipo de funciones sinusoidales. Ya, pero lo que quería observar acá, ¿cierto? Es justamente esta lógica de cómo se repite. ¿Se fijan? Esto, mira, cuando lo muevo, hoy me llega a variar, porque es como una onda, ¿cierto? Justamente de hecho, este es un tipo de onda, ¿sí? Que también se estudia en física y en otras disciplinas. Ya, esto entonces es mi función seno. Mira, ahora voy a dibujar la función igual a coseno de x. Y si ustedes se fijan, es la misma onda en realidad. Y aquí justamente hay una identidad. Voy a ir a la pizarrita a compartirla, porque obviamente las identidades trigonométricas se siguen verificando, ¿cierto?
¿Por qué no deberían de seguir verificándose si seguimos hablando de trigonometría? ¿Se acuerdan? Y esto es algo, lo voy a dibujar acá. Mira, me van a disculpar, voy a hacer una pequeña pausa comercial. Em, voy a dibujar un triangulito. Ah, mi triangulito. Voy a dibujar un triangulito. Me quedó bien feo mi triangulito, pero no importa. Voy a decir que este es alfa. ¿Sí? Tengo mi triángulo rectángulo. ¿Sí? Voy a decir que este no lo voy a llamar beta, sino que fíjate, lo voy a llamar 90 menos alfa. Lo cual es cierto, porque justamente en un triángulo rectángulo, ¿cierto? La suma de estos dos ángulos tiene que valer 90, porque ya el triángulo rectángulo, ya vale 90. Entonces, eso lo voy a llamar 90 menos alfa. Entonces, esta identidad dice lo siguiente, que el coseno de alfa va a ser igual al seno de 90 menos alfa. ¿Sí? Y también la podría escribir en contexto de radianes, pi medio menos alfa. Y lo otro es seno de alfa va a ser igual al coseno de pi medio menos alfa. ¿No es cierto? Entonces, estas identidades, ¿cierto? También se verifican, y todas en realidad se verifican en el contexto em, ¿cierto? De las funciones trigonométricas, porque seguimos con la misma definición, de hecho, de trigonometría. Ya, vamos entonces ahora a compartir. ¿Qué, ¿qué Espere, significa? profe, Perdón. ¿puedo dejarlo un Sí, sí, segundito sí, para sí, ver? sí. Ese señor, pero Sí. Espera, que de repente me acelero. Ah, voy a ver qué dice el pronóstico del tiempo. Si va a seguir lloviendo. os enseño que según nuestra conveniencia podemos escribir el seno como coseno o el coseno como seno, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Exactamente. Mira, aquí dice que llueve todo el día. Desde ayer, sí. Ah, no. Llueve hasta como las 5 de la tarde en Quilpué. Pero no mucho más. O sea, como, porque ayer el pronóstico decía que era una cosa espantosa, era que iba a haber un diluvio. Sí, pues, resulta que si te conviene, la puedes escribir como seno o la puedes escribir como coseno. Por eso, en el fondo, después nosotros más rato, no hoy día creo yo que el viernes, vamos a trabajar con lo que se llama la función sinusoidal y que vamos a hacer algunas perturbaciones con esa función. Entonces, em, esto va a significar que vamos a hacer un trabajo, pero solamente con la función seno, pero eso se puede homologar con la función coseno, porque justamente tienen la misma idea. ¿Sí? Entonces, eso. Ya. Y a todo esto, otra cosa importante eh, de por qué estoy planteando esta idea, ¿cierto? Es que porque las gráficas entonces de seno y coseno van a ser básicamente las mismas y que están corridas en 90 grados, ¿sí? Y tienen un corrimiento en 90 grados, ¿sí? Voy ahora al... tururú. Se me está ocurriendo ahora que vamos a hacer una cajita, una como tipo tabla. ¿Puedo pasar a la otra hojita o no todavía? Ah, sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos a hacer una tablita. Aquí. Una tablita vamos a hacer acá. Ahí. Ahí. No sé qué me pasó con mi tablita. Con ya, aquí. Y vamos a hacerlo con cositas acá. Entonces vamos a escribir. Espérate, todavía no. Ahí.
También me quedé chueca. Aquí. Ya, después voy a continuar ahora ya. Ya, y aquí entonces vamos a hacer para abajo también, voy a hacer otras líneas. Ya, entonces vamos a hablar de la función seno primero, como dije, y acá vamos a escribir cuál es el dominio. Me alcanza el recorrido. Y después vamos a ir completando otras cosas acá. ¿Ya? Entonces, de hecho, de lo que nosotros ya construimos y de lo que hicimos en la clase pasada, nos damos cuenta que puedo usar cualquier número real que yo quiera. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a decir que el dominio de la función seno son todos los reales. Sin embargo, el recorrido, fíjense ustedes que el recorrido, como yo estoy dentro de la circunferencia tomando los valores del seno, nunca me voy a poder salir de estos valores del -1 y el 1. Entonces el recorrido justamente va a ser ese. Vamos a observarlo también en el dibujito que tenemos en GeoGebra. Aquí está. Se fijan como todo, voy a con la función seno, se fijan con la función seno, siempre estoy entre los valores del -1 y el 1. Y eso cierto nos dice, dígame. Y por ejemplo, podemos quitarle un pedacito de la función que estamos componiendo. Sí, justamente en este contexto nosotros podremos, por ejemplo, quedarnos solamente con un periodo, ¿no es cierto? O podemos hacer restricciones también, por ejemplo. Obviamente que esta cuestión no va a ser biyectiva, ¿te fijas? No tiene una inyectividad, no es 1 a 1, es todo lo contrario, se repite, se repite, se repite. Entonces vamos a ir haciendo restricciones para distintas cosas en realidad. Lo mismo, por ejemplo, cuando resolvemos una ecuación. A veces nosotros vamos a decir, ya, vamos a resolver una ecuación trigonométrica para todos los reales, otras veces vamos a decir, no, mira, solamente entre 0 y 2pi. ¿Sí? Así que sí, vamos a ir haciendo restricciones. Ya. Entonces, como decía, ese es su dominio y su recorrido. Y la función coseno tiene la misma lógica, así que eso lo vamos a escribir al tiro. La función coseno también tiene la lógica de dominio y recorrido, todos los reales. Aquí vamos a escribir entonces coseno, dominio es R, y el recorrido también va de -1 al 1. Vamos entonces ahora a ir con la tangente y recordar cómo definimos la tangente. Voy a volver acá, no acá. Incluso podría hacerlo acá. La tangente en todo contexto, ¿cierto? Lo definimos como I partido por X, ¿sí? Es decir, cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Entonces yo ya sé que hay ciertos valores que no puedo utilizar, ¿no es cierto? Que son los donde la X se hace 0. Wow, perdón, lo escribí al revés. Y entonces, ¿qué es lo que representaba la X para nosotros? Representaba el coseno, ¿se acuerdan? Entonces, voy a necesitar pedir, ¿cierto? Que el coseno sea distinto de 0. Vuelvo a mi circunferencia, ¿no es cierto? Insisto con la idea que la tangente, ¿cierto? De estos ángulos se define como I partido por X. Entonces, para que la X sea distinta de 0, perdón, me van a disculpar, voy a volverlo a... Voy a irme a otra hojita. Perdón, ir a otra hojita. Yo me parece que la tangente la habíamos definido no el día... no el día lunes, sino que el día viernes de la semana pasada. Pero igual lo voy a escribir acá de nuevo, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Como funciona tangente, perdón, se va a definir como I partido por X, donde, como dijimos, X es distinto de 0. La X representa el coseno, entonces el coseno de teta tiene que ser distinto de 0. ¿Dónde el coseno, de hecho, cuándo se hace 0 el coseno? Se hace 0 en el pi medio y en el 3 pi medio.
O sea, coseno de teta tiene que, perdón, teta tiene que ser distinta al pi medio. Pero también tiene que ser distinta del 3 pi medio. También tendría que ser distinta del 5 pi medio. ¿Se acuerdan que esto conversábamos de esto en la clase pasada? Cómo puedo ir repitiendo y repitiendo los valores. Incluso me puedo ir en sentido antihorario, así que también tendría que ser distinta al menos pi medio, al menos 3 pi medio, y así sucesivamente. Entonces, resulta más fácil, más simple, decir, es decir, teta tiene que ser distinto de los pi medios por k, donde el k está en z. ¿Sí? Ahí entonces caracterizamos de una forma mucho más completa las soluciones. Ya, entonces vamos a ir ahora a GeoGebra de nuevo. Para que hagamos el dibujo y vamos a observar justamente algo muy distinto a lo que teníamos en la función seno y coseno. Veamos el dibujo primero y después tratemos de explicarnos por qué pasa esto. Ya voy a escribir entonces I igual a, ay, que flauta hice, ahora sí, I es igual a TG de X, ya. Mira, voy a... No las elimino, ¿cierto? Sino que las borré nomás porque creo que apreciamos solamente la función tangente. Fíjate que pasa una cosa bien extraña. Voy a tratar de... ¿Termina esto en algún momento? Esto es una cosa que yo también, es como para marearse. Yo creo que te pueden poner... Cristian Escobar, diga que lo que quiere... Diga. Se me ocurre que nunca llega a esos puntos donde es cero, o sea, que se acerca infinitamente, pero nunca llega. Exactamente. Aquí hay estas de hecho, aquí aparecen unas curvas que las hemos comentado y que son, perdón, unas rectas que hemos comentado, ¿cierto? Que se llaman asíntotas. Y voy a escribir x igual a pi medio. Mira. Fíjate, voy a dibujar un par de esas rectas nomás. Fíjate cómo esa recta, configuración, color lo voy a dejar negrito y el estilo lo voy a hacer punteado. ¿Sí? Porque esa recta x igual a pi medio no es parte de la curva, sino que se fija lo que está sucediendo con esto, la función tangente se pega y se pega, se acerca mucho, no la llega a tocar, ¿cierto? Eh, porque justamente ahí en la tangente, en pi medio, perdón, es donde la tangente se determina. ¿Sí? Dibujemos otra que sea x igual a menos pi medio. Y ahí está la otra. Y también lo vamos a hacer punteado. No me salió con los mismos puntitos, pero no importa. Sí, porque quiero insistir con que esta recta, y así también podría ser también, por ejemplo, no sé, x igual a 3 pi medio, otra más. ¿Se fijan? Porque, insisto, no es una ni son dos, son muchísimas, voy a hacerlo ahí, las que van a ir acotando, ¿cierto? Esta función más menos, no es acotándola, porque la función no tiene cota en realidad, esta función siempre es creciente, sino que son justamente estas asíntotas, ¿cierto? Que no permiten que la función corte al pi medio, porque justamente en el pi medio se van a determinar. ¿Sí? Entonces esa es la gráfica de la función tangente. Y uno se pregunta, pero mira, ¿por qué si antes dijimos que seno y coseno están entre -1 y 1? ¿Por qué ahora esta cuestión explotó? Ya por una parte estamos claros cuál es el dominio. Vamos a ir a el dominio, ¿cierto? No podemos tomar los pi medios, eso ya estábamos claros. Segundo, recorrido. Oye, el recorrido parece que es todos los reales. ¿Por qué es todos los reales? ¿Sí? Y aquí también hay algo que podemos comentar en relación a la misma definición. Voy a volver a la pizarrita. Ya. Mira, cuando yo digo que tengo un cociente, ¿cierto? Y yo digo que tengo un y partido por x,
Fíjate, cuando yo tengo y partido por x, ¿qué puede suceder con esto? Con esto? Y esto solamente así usando razonamientos lógicos. Mira, puede suceder que el numerador, el que está arriba, sea 0. Porque puede ser el numerador 0. Sí, claro que puede ser 0. No tengo ningún problema. Entonces, esto va a ser 0 en algún momento, ¿no es cierto? Para el i igual a 0. Así que voy a tener un número real 0. Pero también podría suceder, ¿cierto? Que este i fuera, no sé, 1 o menos 1. Entonces ya voy a tener con estos números positivos y negativos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la x? La x no puede ser 0, pero sí puede ser cercana al 0. Podría ser un 0.1, 0.001, 0.000001, ¿sí? Y lo que pasa justamente es que cuando la x tiende, ¿sí? No, en este caso decimos la x no va a ser 0, pero cuando la x tiende a 0, ese cociente va a explotar, ¿sí? Si basta pensar qué pasa cuando uno dice, no sé, hace la siguiente comparación. 1 dividido en 0,1, 1 dividido en 0,01, 1 dividido en 0,0000001. La cosa empieza a, como decía, a explotar. Entonces, por eso esto, al final de cuentas, va a tener recorrido, la tangente, entonces dijimos que tiene dominio los reales, menos todos estos que son del tipo pi medio k, con k en z. Aquí ya me quedó esto muy chico. Y recorrido, todos los reales. Ya. Creo yo que fue una idea construirlo así como una cajita, porque eso resulta fácil para después tenerlo como un resumen, ¿no? Vamos con otras, ¿ya? Vamos a aumentar. ¿Qué es lo que sucede con las gráficas de eh, secante, cosecante y cotangente? ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que significa secante? Vamos a ir al 1 partido en coseno. 1 partido por coseno. Justamente voy a escribirlo por acá. Voy a hacer otro dibujito acá. Cuando nosotros tenemos secante, eso es... aquí está. Y van a suceder un par de cosas interesantes, porque mira, voy a decir que tengo mi ángulo aquí, teta. Entonces, la secante de teta se define y es 1 partido por coseno del teta. Entonces, ¿qué va a pasar con el dominio de esta función? ¿Pueden ser todos los reales? No, ¿cierto? Aquí tampoco, aquí no va a poder ser todos los reales porque en algún momento el coseno se va a hacer 0, ¿cierto? ¿Cuándo se hace 0 el coseno? Justamente en el pi medio y en el menos pi medio, es decir, todos los que son los familiares, por decirlo así, em, de los pi medio, ¿sí? Entonces, la secante justamente va a tener su dominio, que van a ser todos los reales, menos los pi medio más capi. Pi medio, voy a escribirlo acá. Entonces aquí voy a escribir secante. Dominio, secante. Dominio entonces vamos a decir todos los reales menos... perdón, aquí ya me pifié. Es pi medio más capi con k en z. ¿Cierto? Porque si fuera pi medio por k, en realidad podría contratar justamente al pi, donde sí está definido, perdón. Pi medio entonces más k pi, tal que el k está en z. Me va a faltar espacio para esto y el recorrido a todo esto. Pero después ustedes pueden ir completando, vamos a dejar como ejercicio terminar y completar esto. Nosotros lo vamos a ir escribiendo en otro lado. Recorrido, fíjense, ¿qué es lo que va a pasar con el recorrido? Van a ser
¿cuál era el recorrido? Dijimos que secante es 1 partido por coseno. ¿Va a ser el recorrido entonces la secante del menos 1 al 1? No, po, al contrario. ¿Te fijas? El recorrido va a ser 1 dividido por ese recorrido, entonces va a ser del menos infinito al menos 1, unión, y el menos 1, menos 1 debería estar cerrado en el menos 1, unión del 1 al más infinito. Vamos a GeoGebra porque lo vamos a mirar, que es bien bonita la gráfica también de la secante. Mira, voy a dibujar la de coseno. Y voy a escribir I igual a secante de X. Hoy, hasta que ya me pifié. Ahí está. Aquí puse una cosa que no hay que ver. Ya. Y eso también tiene a todo esto estas mismas asíntotas que teníamos antes. Se fijan ahora con línea, voy a cambiar la gráfica de coseno, voy a ponerle una línea punteada, porque justamente lo que quiero destacar es que esa no es la gráfica que me interesa. La gráfica de secante es justamente esta que tiene la línea... uy, mira que se ve bonita. Ahí. Mira, eso es lo que sucede con esta gráfica. Profe, Dígame. ¿es una parábola? Mira, se parece mucho a una parábola, pero no es exactamente una parábola. Las Ah, parábolas crecen así, en forma infinita. En cambio, esta está atrapada entre menos pi medio y el pi medio. Pero la gráfica sí, sí, es muy similar. Lo ¿Cómo se mismo, llamaba esa profe? las asíntotas, lo Eso sí, mismo, sí. lo mismo, por ejemplo, la función, mira, esta función tangente es muy parecida a la cúbica. No es la misma, pero se parecen. Te fijas que hay ciertas curvas que tienen parecido, ¿sí? Tienen ciertas similitudes. Ya, esa entonces es la que es secante. La cosecante, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la cosecante es 1 partido por seno? Entonces, la cosecante, vamos a ir a escribirlo en la pizarrita. La cosecante es 1 partido por seno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la gráfica de la cosecante? Y aquí vamos a tener algo muy similar a lo anterior. La diferencia es que el dominio, ¿cierto?, de esta función, lo voy a escribir acá el dominio del recorrido porque no me cabe ya en la cajita que dibujé, ¿sí?, en esta tabla. Ustedes pueden escribirlo como tabla o lo pueden escribir como les guste, ¿cierto? Yo creo que es una buena idea escribirlo como tabla, ¿cierto? Em, para ayudarnos a memorizar. Espérame que voy a escribirlo para el otro lado mejor. Entonces, en el contexto de la cosecante voy a tener que el dominio de la cosecante tampoco van a ser todos los reales. Aquí también entonces voy a tener una restricción y que va a estar relacionada porque el seno no puede ser 0. Y entonces vamos a decir que el dominio son todos los reales menos los k por pi. Y el recorrido, igual que en el caso de la secante, ay, qué feo me quedó eso. El recorrido, igual que el caso de la... van a ser los reales. Perdón, voy a escribirlo mejor del menos ¿Lo que dijiste infinito. ahí? ¿Dónde?
Dentro del corchete, del último corchete. Cosec. No. En el corchete, ahí. En el Ah, menos, el último. El último. Z. Es una Z. Ah, ya. Sí, una Z, una Z. Sí, perdón, que me quedo feita. Y esto va a ser entonces del menos infinito al menos 1, unión del 1 al más infinito. Ya, vamos al tiro también, aprovechemos de escribir lo que es la cotangente de teta. Eso es 1 partido por tangente de teta. Entonces, dominio también va a tener un tema, el dominio de la tangente, porque en el caso, en este también, ¿cierto? La cotangente es coseno partido por seno, entonces el dominio va a ser el mismo dominio de la cosecante, es decir, los reales menos los k por pi, donde el k tiene que ser estar entero. Ese es el dominio, pero el recorrido, igual que la función tangente, va a ser todos los reales. A todo esto, en la tabla que había hecho antes, dejé un par de filas en blanco, pero esas las vamos a usar. Después vamos a comentar en qué las vamos a usar. Aquí podría comentarlo al tiro. Mira, la idea es que aquí vamos a agregar dos cosas. Si es par o impar y el periodo. Que dijimos que el periodo es lo que vamos a definir a continuación. ¿No? Después que terminamos con este tema de las gráficas. Ya. Eso. No. ¿Vamos a GeoGebra? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Porque dijimos entonces que vamos a dibujar ahora voy a dejar el seno, voy a sacar coseno, estas rectas también las voy a sacar porque no van a tener las mismas asíntotas. Voy a sacar la secante, voy a escribir I igual a cosec de X. Entonces fíjense cómo la gráfica tiene una similitud muy grande, ¿cierto?, con la que habíamos visto antes. No es la misma, pues. Mira, la otra estaba, aquí lo vamos, se fijan, estaba como corría. La misma idea, pues, seno, coseno, ¿cierto? Tiene una relación, un desplazamiento, ¿cierto? También secante con cosecante también van a tener esa misma relación. Esta es la gráfica de la cosecante. Vamos a poner en líneas punteaditas esto, porque como dijimos, no es lo que nos interesa. Y ahora comentamos entonces, las asíntotas son, por ejemplo, I igual a pi. Pi. ¿Dónde está esa? Ahí. Esa ahora va a ser mi asíntota. X igual a 2pi. ¿Te fijas cómo está encerrada la curva? Igual a, perdón, X igual a 0, ¿cierto? Esa es otra de mis asíntotas. X igual a 3pi. ¿Sí? Lo que quiero hacer énfasis con esto es que lo que quiero hacer énfasis con esto es cómo estas líneas, ¿cierto? Estas asíntotas me van encerrando la función. Voy a ir achicando mejor. Sin límite, se fijan, sin que esto termine nunca, porque esto siempre sigue creciendo, creciendo, creciendo. Yo dibujé un par de asíntotas nada más, ¿cierto? Pero la idea es que nos imaginemos que esto siempre va a continuar así. Te fijas que la gráfica, insisto, es lo mismo que comentábamos recién, se parece mucho a una parábola, pero no es una parábola. La parábola no tiene
asíntota. ¿Te fijas? Yo puedo tomar cualquier valor. Además que en una parábola puedo tener en realidad muchos tipos de parábola, ¿no es cierto? Ninguna va a ser tan así como angostita como esta. ¿No? Profe, Dígame. ¿podría volver a la tablita un poco, por favor? Sí, por supuesto. Ahí está. ¿Dónde escribió lo de la cotangente, profe? Ah, la escribí aquí mismo, pero al final. Que no me cabía en la tablita. Ahí está. Ahí. Aprovecho. Muchas gracias. Perdón. Perdón. Entonces, ¿alguna consulta mientras? ¿No? Ya, entonces ahora ¿se fijan? Ahí. Entonces ahora vamos, perdón, voy a volver a la pizarra. Ya terminamos con los dibujos de estas funciones y tenemos que comentar sobre la paridad, ¿sí? Si una función, estas funciones, recordemos que nosotros definimos en algún momento, ¿cierto? Lo que dijimos que es una función par, y esto era, ¿cierto? Cuando la f de menos x es igual a f de x, ¿cierto? Y eso era para todo x y menos x en un dominio de una función. Y dijimos que la función es impar, justamente cuando f de menos x es igual a menos f de x, para todo x menos x en el dominio de una función. Y eso era un tema importante por el tema más de las gráficas. Entonces, por esa razón, ¿no es cierto? En realidad nos interesa discutir si las funciones son par o impar. Eso vamos a comentar a continuación. Y además, aprovechemos de definir al tiro este tema que había mencionado yo, que es el periodo. Yo me parece que había mencionado esto con anticipación, pero igual lo vamos a repetir. Y voy a escribir la definición. Vamos a decir entonces que, voy a escribir definición, voy a decir f es periódica de periodo P, ¿sí? P tiene que ser un número real, pero distinto de 0. Entonces vamos a decir, si se cumple, que f de x más p es igual a f de x para todo x para todo x en el dominio de la función. Si se verifica eso, ¿cierto? Entonces la función es periódica, ¿no? Y esto justamente es, fíjate que esto yo siempre lo he interpretado como un antónimo de lo que significa que es inyectiva. Porque inyectiva, ¿cierto? Dijimos que esto es 1 a 1, en cambio cuando decimos que es periódica, estamos diciendo que esto se repite. Entonces como al contrario, ¿te fijas? Esto es lo que tiene que pasar. Y esto justamente va a pasar en el contexto de la función, de todas las funciones trigonométricas, porque estas van a tener un periodo. Se fijan, lo que hemos visto a través de las gráficas es justamente esa la idea de cómo se repite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo vamos a escribir, la función seno
es periódica y tiene un periodo de 2pi, que es ahí donde se completa la onda, ¿sí? Voy a decir en efecto y lo vamos a demostrar en la otra hojita. Voy a escribir seno de x más 2pi, ¿cierto? Eso es, fíjate, voy a borrarlo, perdón, lo mismo que el f de x más p, ¿cierto? Eso es. Y esto es igual a, vamos a usar esa identidad de la suma de ángulos, seno de alfa más beta, eso es seno de x, coseno de 2pi, más coseno de x, seno de 2pi. ¿Cuánto vale el seno de 2pi? 0. ¿Cuánto vale el coseno de 2pi? 1. Entonces esto en realidad es seno de x. ¿Cierto? Y eso se verifica para todo x en los reales, porque el dominio de la función seno es r. Entonces el dominio de la función seno es 2pi. Entonces aquí mi tablita yo la voy a ir completando. Seno 2pi. ¿No? Me gustaría que viéramos en GeoGebra otra cosita, pero a propósito de esto que estamos hablando, voy a borrar todo esto. Me fui, me apuré, me voy a... Vuelvo al... Voy a ir para allá mejor. Voy a dejar eso ahí, por si alguien quiere... lo último que escribí, esto. Me aceleré de repente, lo siento. Chambre. Profe, Dígame. ¿puede explicar de nuevo eso, por favor? Ya. Ya, entonces... A ver, mira, estoy haciendo un dibujito. Déjame hacer, vamos a hacer el dibujito. Entonces voy a decir sí. ¿Cómo se hace para ponerle el argumento que sea? Ya se me olvidó eso. Ya, perdón, te me distraje, lo siento, lo siento. Vamos a la hojita. Vamos a la pizarra. Entonces, yo parto acá con esta expresión que es seno de x más 2pi. Es decir, esto es la f de x más p. Yo con anticipación ya sabía cuál era el periodo, que es el de 2pi. ¿Sí? Y acá lo que estamos usando es una identidad trigonométrica que ustedes la deben de conocer, que es la seno de alfa más beta, que es seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta. ¿Te fijas? Y lo que planteamos aquí, coseno 2pi, ¿por qué vale 1? ¿Cierto? Porque cuando yo digo 2pi, me doy la vuelta completa y estoy acá. Coseno entonces es de 2pi, lo mismo que coseno de 0, 1. Seno de 2pi vale 0, ¿cierto? Porque, insisto, estoy acá en este punto que tiene componente 0, 1. 1, 0, perdón. Me dio la dislexia. La x es 1 y la y es 0. Entonces ahí llegamos a probar eso. Ya entendí. Ya, profe, gracias. De nada. De nada, de nada, de nada. Em, em,
Ya, estoy haciendo la... ¿Estoy compartiendo la pizarra? No. Sí, profe. Ahora sí. Es decir, 0 menor que x menor que 2 tutun, pi. Ya. Me quedo con el mismo color, pero vamos a cambiar el color a esto. Vamos a ponerle rojo, sí, ya. Sí. ¿Va? ¿Y mi grafiquito? Ahí está. ¿Sí? Entonces, se fijan, la función seno, como dijimos, se fijan que esto, creo yo, cuando uno lo ve en esta gráfica, ¿cierto? En este contexto, ¿cierto? Que está perfectamente dibujada, ¿cierto? Eh, uno se da cuenta justamente cómo esto se repite. Es justamente una onda, ¿sí? Entonces, en realidad nosotros podría, el periodo viene a ser esa longitud, ¿cierto? Donde se va a ir repitiendo esto. Los valores tienen una cierta simetría sobre este dibujo, pero como menciona, el que más que nos interesa en realidad es este, que es el que va, ¿cierto?, entre 0 y 2pi. Y ahí voy a quedarme hoy con eso. ¿Sí? Ese es un periodo de la función 0. ¿Sí? Entonces, y observemos lo siguiente. En la función coseno, el periodo, voy a ir a mostrarla, en la función coseno, el periodo va a ser el mismo. ¿Sí? No así la función tangente. La tangente se fijan que se va a ir repitiendo con mayor frecuencia. ¿Sí? La pendiente de la función tangente en realidad es pi. Tiene una mayor repetición. Ya. Entonces, voy a la pizarrita aquí para escribir lo que estábamos comentando. Sí, esto entonces, acá está. Mira, entonces la función seno tiene periodo 2pi, la función coseno tiene periodo 2pi también, la función tangente tiene periodo pi, ahí. Obviamente que la función cotangente también va a tener periodo pi, y acá yo tengo la función, esta es la secante, al igual que el coseno va a tener periodo 2pi, se va a estar repitiendo. Cosecante también va a tener periodo 2pi por la relación que tienen con seno. Eso. Oye, ¿sabes qué? No, dibujamos sí, dibujamos. Creí que no habíamos hecho cotangente. ¿Qué periodo tenía la cotangente sueño? ¿Ah? Cotangente tiene periodo pi, igual que la tangente. ¿Sabes que no lo dibujamos? A ver, mira, voy a ir de nuevo para el GeoGebra, porque estaba buscándola acá y no la encuentro. Cotangente no la dibujamos. Voy a escribirla acá. Y igual cotangente de x. Mira cómo se parece muchísimo a la función tangente, pero va como para el otro lado. ¿Y cuál es el periodo de cosecante? Es el mismo que del seno, 2pi. Ya, vamos. Aquí la tablita no me quedó bien completa, pero ustedes lo van a tener que completar. ¿Qué era lo otro que iba a decir? Nos falta el tema ay, chaple. Nos falta el tema de esto.
del par impar. ¿Sí? La tablita la van a tener que completar ustedes. Y yo voy a preguntar qué es lo que pasa. Voy a ir a otra hojita. Voy a decir qué pasa con el seno de menos teta. ¿Cierto? Estoy pensando en la definición de impar. ¿Se acuerdan que siempre partíamos con esto del par o impar? Siempre partimos con el f de menos x. Entonces yo igual voy a tener, ahora voy a decir seno de menos teta. Voy a decir, mira, eso es lo mismo que si yo dijera seno. Estoy tratando de buscar cómo lo voy a demostrar. Voy a suponer que tengo un 0 menos teta. Es lo mismo que decir menos teta, ¿cierto? Solamente agrego un 0. Eso entonces es seno de 0. 0, mira, ¿por qué me queda así? 0 por coseno de teta menos coseno de 0, seno de teta. Eso es absolutamente verdadero. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Menos seno de teta. ¿Qué significa eso? Que la función seno es impar. Impar. Voy a escribirlo acá. Ustedes lo pueden lo escriben en la pizarrita. En la pizarrita, en su tabla. Ahora veamos lo mismo. ¿Qué pasa con coseno de menos teta? Bueno, coseno de menos teta sería lo mismo que decir coseno de 0 menos teta. Y eso entonces coseno de 0, coseno de teta, más seno de 0, seno de teta. Seno de 0 es 0, 0. Coseno de 0 es 1. Esto entonces es coseno de teta. Entonces esta función es par. Y obviamente como seno es una función par, entonces cosecante también lo es. Como coseno es una función par, entonces obviamente la secante también lo es. ¿Sí? Tangente y cotangente son impares porque justamente son una par dividida en una impar. Y esto va a tener repercusiones en algunos ejercicios, ¿cierto? Cuando estemos, no sé, pues puede estar, ustedes pueden estar resolviendo una ecuación, qué sé yo, y, perdón, pueden querer usar eso. Eso. Acá, entonces, voy a escribirlo acá, completar, ¿sí? Todo lo pueden completar ustedes. Completar. ¿Sí? Hoy día estuvo más intensa la clase, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cierto que sí? Más o menos. Sí, porque el día lunes estuvimos como mucho, no sé, a lo mejor enrollándonos, desenrollándonos, dándonos vueltas sobre la circunferencia y ahí como va, incluso un poco mareador, ¿cierto? Porque cuando uno se da vueltas y vueltas y vueltas, como que se marea, ¿sí? Eso es como muy típico. Entonces ahora la idea fue conocer las gráficas. Y yo creo que esta herramienta, bueno, todo esto para qué decir, cuando nosotros hacemos clases en forma tradicional, nunca usamos software en clase. ¿Sí? Nosotros solamente hacemos dibujos en la pizarrita con el lápiz y el plumón. Eh, Así que en realidad esto igual es bien bueno haberlo hecho, creo yo. ¿Ya? Ya pues, ¿alguna consulta? El viernes, ¿qué vamos a hacer el viernes a todo esto? Viernes vamos a trabajar con una tipo especial de función trigonométrica, que es lo que se llama función sinusoidal. ¿Sí? La voy a escribir acá. Que tiene esta forma, el viernes. Que es de esta forma. A seno de bx más c. Entonces, a través de esta función, ¿cierto? Vamos a estudiar perturbaciones que se pueden hacer a la función seno en el contexto de estirarla, de apretarla, de trasladarla y de cambiar su periodo. ¿Sí?
Y al menos vamos a introducir las ideas de las funciones trigonométricas inversas. ¿Ya? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Esto de las funciones trigonométricas inversas es un tema bastante complejo, diría yo. ¿Ya? Y eso. Profe, Dígame. ¿puede volver como a la visita anterior? Pam, 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 sí. ¿Ahí? Sí, gracias. Sí, po. Eso vamos a hacer el día viernes. Nosotros vimos la función inversa ya hace un tiempo y creo que esto es muy interesante lo que vamos a hacer el día viernes porque esta idea de presentar las funciones trigonométricas inversas es una de las formas, diría yo, más prácticas y útiles que hay para trabajar con ellas. ¿Sí? Em, por ejemplo, si tengo otro tipo de función, como las que estudiamos nosotros, no sé, pues, una parábola, y construyo su inversa, una raíz cuadrada, uno podría pensar, pero es que no, en realidad como que no lo necesito, porque entre una y la otra, te fijas, no, podría trabajar con ella en forma independiente. ¿No diría así? Sí, ya podría hacerlo. Em, pero el tema en realidad para mí de fondo es justamente en estos casos. En las funciones trigonométricas inversas yo las necesito urgentemente, porque no tengo una expresión analítica en realidad, una fórmula me refiero, para calcular una función trigonométrica inversa, sino que siempre voy a tener que volver a su propia función trigonométrica. Así que por eso en realidad diría yo que esto es muy acertado de considerar. Em, mm, Sí, yo creo que vamos a concentrarnos mejor. Ahora estaba mirando el cronograma. em, Dice en el cronograma, dice eh, que las inversas las veamos después. Que esto es la función sinusoidal también. Creo que vamos a hacer. Sí. Esto lo podíamos dejar. En realidad podíamos hacer. Voy a borrar. No esto no lo vamos a hacer el viernes. Esto lo vamos a dejar para después de las vacaciones. Perdón. Ujú. Vacaciones. ¿Sí? Ajá. Y para el viernes podríamos hacer ejercicios nomás y hacer algunos. eh, para seguir ubicándonos en el plano cartesiano. ¿Ya? Sí. Sí, hagamos eso. Los ejercicios van a tener la idea, ¿cierto?, de ubicarnos en el plano, ¿cierto?, con esta idea con las funciones. El certamen se va a correr una semana también, ¿cierto? Sí, debería correrse una semana el certamen también, sí. Yo le mandé un mail a los profes, a todos los profes, y ninguno me ha contestado. Pero sí, yo digo que se tiene que correr toda una semana. Pom, pom, pom. Eso. ¿Quedamos acá, chiquillos y chiquillas? ¿Sí? Bueno, profe, que tenga un buen día. Igualmente que tengan un bonito día y nos vemos el viernes. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, 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 profe. chao.
Vamos a terminar. Vamos a. Pues ya, Vamos a. profe. Chaito, que les vaya muy bien. Vamos a terminar.